mitad de semana y acá estamos en la terraza del Hotel Guaraní disfrutando de este hermoso día soleado. Vamos a ver con qué nos viene hoy nuestro chef Derlis Bogado, que nos va a estar acompañando y nos va a estar degustando como todos los días con platos realmente exquisitos. Antes de comenzar y de acercarme hacia el sector de la cocina, quiero contarte, por supuesto, que estoy vestida por Fionara Store. Muchas gracias a las chicas de Fionara, que te cuento que están con 50% de descuento porque ya viene la nueva temporada. Ya vamos a conocer lo que es la colección primavera-verano 2016-2017. Y por supuesto agradecer a los amigos de Gloss Peluquería, que siempre me maquillan, me hacen las manos, me hacen los pies, me atienden como una reina, que está Nuestra Señora de la Asunción, esquina Manduirá. Un beso enorme para los chicos de Gloss. Acá ya está tirando todo. Vamos a la cocina, por favor. ¿Cómo estás, compañero? Buen día. Buen día, buen día. Mitad de semana, 31 de agosto, termina el mes. Mitad de semana, final de mes. Sí, vamos a cobrar. Eso está bueno. Bueno, tenía que empezar a soltar y aflojar la billetera. Claro. Me gusta que hoy dijiste, vamos al sector de la cocina. Claro, por supuesto. Hoy sí, decías, vamos a la cocina, ¿te acordás? Claro, vamos a la cocina. Vamos al sector. La cocina está en la planta baja del hotel. Cierto, le mandamos un beso a nuestro compañero Alejandro, que está en el sector en el verdadero sector de la cocina. Y comprobado que toma mate hasta ahora. Sí, vos sabés ya que comprobé. La otra vez me enviaron una foto luego. Sí. Alejandro sentado viendo Cocina Guaraní. Bien. Muy ¿Cómo bien. estás, compañero? Genial, está muy elegante hoy. Muchas gracias. Y todo el luquete de Fionara. Muy linda, muy linda. ¿Qué nos traes para hoy? Hoy vamos a hacer un pollito que se hace, es como una especie de estofado. Sí. El plato se llama realmente pollo a la riojana porque se hace en la zona de La Rioja, en el norte de España. Ajá. Y porque usa vino riojano. Vamos a usar un vino argentino, vamos a usar un pollo paraguayo y verduras nacionales. Va a ser un pollo a la riojana con unas papitas al horno y un poquito provenzal. Genial. Hoy vamos a tener una invitada que nos va a traer el postre para el menú de hoy. Un postre. Y la primera mujer que viene a cocinar. La primera mujer, por fin. Viene una mujer a cocinar para mostrar también que las mujeres cocinamos y muy bien. Pero la dura que cocina bien en la parte de repostería. Me dijeron que es una de las mejores. Ahí está. Ella se mantiene perfil bajo nomás. Tipo perfil bajo nomás, tipo Sí, no. de ahí nomás le rompa todo ella. Calladita. Calladita desde abajo nomás. Bueno, contame cómo se llama, de dónde es. Ella es Pamela Rodríguez, ella ¿Sí? trabaja en forma independiente, también enseña repostería. Bueno, Pamela Rodríguez con nosotros, hoy nos visita en Cocina Guaraní, nos va a estar preparando un postre delicioso. ¿Cómo estás, Pamela? Y así como dice Derlis, ¿qué tal? Perfil bajo nomás dice. Nada, me sacó de la cocina, Derlis. ¿Señora o señorita? Señora. Señora. De 3 preciosos niños, así que nada, bien. Nena, varón. Un varón de 18 años, una niña de 9 años y otra de 7 años. Qué lindo. Bueno, contame, Pamelita, ¿qué nos traes de delicioso hoy? ¿Qué postre? Bueno, mira que a nuestro sonidista le encantan los postres. Sí, los dulces. Y no siempre le traemos, le damos la posibilidad de probar. Vamos a ver si hace buena letra. Traje una receta súper fácil, medida en tazas, para no complicarle a las señoras de repente con las balanzas, porque hay veces que no tienen balanza. Sí. Voy a usar esta taza de medida, la cual en medida es muy parecida a las latitas, estas arvejas que por ahí tienen en la casa también. Entonces, resulta ser que pueden utilizar o las latitas estas que pueden reciclar o las tazas de medida. Perfecto. Entonces van a estar todas medidas en tazas. Hoy vamos a preparar una tortita de chocolate. Me encanta cómo se vino preparada ella, mira. Sí, y todos sus ingredientes. Sí, la mise en place impecable, tiene que estar todo muy bien medido, ¿verdad? Que no te falte nada, que no te falte huevo a última hora, por ejemplo, ¿verdad? ¡Wow! Que base de factura. Bueno, sí, totalmente. Lo que pasa es que no suelo también a Derlis, me meten a Arrancaste muy temprano. Me trajo acá Derlis. Estoy muy acostumbrada a trabajar solita en casa. Bueno, y gracias igual Derlis, en serio, gracias por sacarme. Entonces, nada, hay mucho cacao, chocolate. Traje un poquito también para ver y hacer un proceso rápido de un forrado de la tortita en masa fondant. Traje unos colorantes comestibles, unos pinceles comestibles, así que vamos a sacar una cosita rápida, linda, de manera que puedan volver a hacer en la casa. Genial. Les recuerdo a las señoras en sus casas que la receta de nuestro postre, tanto de nuestro plato principal, lo van a poder tener en nuestra fanpage Cocina Guaraní. No te olvides de darle me gusta a nuestras redes sociales. También estamos en Instagram con @cocinaguaraní. Ahí van a poder ver los platos terminados y también las recetas del día de hoy. Excelente. ¿Qué les parece si empezamos a cocinar, Derlis? Me voy hacia este sector lo que tengo. almuerzo.
A Tengo ver. pollito. Sector almuerzo, sector postre. Vos sabés que yo voy a lo natural, no vamos a usar salsa Extracto. tomate ni conserva. Voy a hacer un tomate salteadito Genial. para que quede para la salsa. Y Así después... con esta fuente le vas a... No, este es para que vean nomás el pollito. Voy a usar yo 4 pensé que te muslos. ibas a empezar a cocinar. Porque acá vamos a comer Manoplita, vos, Pamela y yo. Ah, sí, justo para 4. Sí. Y te vamos a guardar el postre, no te preocupes, José. Y el postre va para 4 también. Hoy José, para no nosotros va a también. ser. No, nada. Joseca está muy Se malo pone hoy. muy nervioso el compañero. Sí. Nos va a cortar el sonido. Bueno, el 2 micrófono para en un Joseca ratito. y el resto para nosotros. ¿Está bien ahí? Bueno, Yo voy a entonces, empezar desde hacia atrás mi receta y le voy a acompañar con papitas al horno. Esto voy a pelar. ¿crees que Y te las papas ayude? son muy ¿Necesitas lindas. ayuda en el...? Hoy, de momento no. ¿Por qué voy a estar castigada, Manoplita? Yo te Me iba a falta preparar. mi Le vamos a hacer una delantal. chaqueta allá. Ella dice que cocina, pero nadie vio cuando cocina. Sí. Ah, híjole. Yo La unos pasada postres dice que hizo deliciosos. postre, hizo crema chantilly con frutilla. Frutilla. Tengo un alumno que generalmente siempre viene, como no me trae la tarea, siempre me dice, profe, cociné una pizza con chocolate, qué sé yo, ¿verdad? Me Claro. viene con miles de ideas, así que me parecen buenísimas, pero no probé un bocado todavía. No, Siempre eso nos es- reímos, puro bla, así bla. que hay que probar, hay que probar. Eso pasa siempre. El otro día hice y me salió perfecto. Los alumnos, cuando te vas a hacer capacitación, también la pasada hice una torta genial. Y no me sirve la de pasado en tu casa. Claro, tienes que probarlo en clases. Claro, hay que, Acá para no, la hay que tarea. traer, hay que traer. Bueno, como te dije, yo voy a empezar desde atrás. Voy a Sí. guardar acá el pollito. Voy a hacer una... Este pollito vamos a saltear primero. No, voy a sellar. Ah, vamos a sellar. Te ¿cierto? cuento va a ser el procedimiento. Voy a saltar un poco de tomate para la salsa. Perfecto. Después voy a sellar el pollo. Voy a sacar el pollo, voy a echar el fondo de verduras. Sí. Y después voy a echar la salsa de tomate, un poquito de vino blanco, un poco de agua. Y se va a cocinar en ese mismo jugo. Genial. Y por en contrapartida las papitas van a ir al horno. Las papitas, Todo. ¿qué corte le vamos a hacer? Voy a hacer unos ¿Julianas? no, voy a hacer unos cortes Papitas grandes. no set. No. ¿Viste como algo? ¿Y cómo entiendo. son las noises? Son las redonditas. ¿Y cómo se hacen? No sé, mi tía Marta, le mando un beso a tía Marta. Tía Marta, ayúdale. Tía Marta tiene un cosito que... ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le llama ese que saca las papitas así en forma redondita? Igual que sacabochas. Tipo sacabochas. Así es. Sí, No un recuerdo. sacabocha viene por número. ¿Viste? Bueno. Bueno. A mí, Derlis, a mí no. No, bueno, voy a empezar yo y te voy a comentar. Uy, se va este. Te comento, eso está todo ¿Está vivo? limpio, señores. Pamela hace unas tortas increíbles. Te puedo decir porque le hace todas las tortas del cumpleaños de Ainhoa. Ah. Me hizo la vez pasada la de Anaí ¿Quién también. está de cumpleaños pronto? En septiembre no tenemos cumpleaños de nadie acá del equipo. Si va de regalo que sea el mío. Yo cumplo en abril, falta todavía. ¿Vos? Del ¿El 1 de septiembre? gringo cuándo de Ah, Pamé? mañana. ¿Del gringo no era en septiembre? ¿Del gringo? Bueno, vamos Me ya. están comprometiendo a una torta, o no. O Claro, estoy estamos viendo qué Estamos cumpleaños viendo podemos cómo armar te podemos para, pechear. para armar. Híjole, bueno, está todo bien, está bien. ¿Qué te hace, Pamela? Es ayer del 8 de... Feliz Cierto. cumpleaños. Es más, ya falta mucho para el casamiento todavía es ayer. Creo que siempre le ponemos presión. Pero podría ser la torta de casamiento de Cristian, ¿por qué Podría no? ser, De porque nuestro amigo Se va a fotógrafo casar, que dice, pero siempre no sabemos cuándo. hace la cobertura de cocina guaraní. ¿Tiene fecha esa boda o no? Ay, tengo miedo que te cortes. No, no me voy a cortar. Probá, poné tu dedito. No, gracias. Recuerden que a la hora de cocinar es muy importante tener las manos bien limpias, por supuesto, para empezar a poner manos en la cocina. Como le digo, yo voy a cortar estos rodajes, voy a saltear para que quede un fondito Ok. de tomate. Perfectamente puede usar una No le conserva. tiramos agua, No, aceite. aceite. Solamente Perfectamente puede usar una conserva, muy- Perfecto. si quieren, ¿verdad? Yo, por una cuestión de que me supera esa situación, no voy a usar conserva hoy. Ok. Pero podría venir alguna conserva, alguna marca muy linda y podemos usar, ¿verdad? Y podemos aprender y descubrir una marca que sea buena, ¿verdad? Porque hay marcas que son muy naturales. Sí. Todavía no. De por ahí Todavía no encontramos podemos- una buena marca conserva. ¿Qué decís, Fernando? Fernando Ahí dice que está sí. Fernando, nuestro compañero. Fernando es el que tiene que activar eso. Fernando viene calladito, justo a la hora cuando empezamos a cocinar. Pero quédate pues para el almuerzo, Fernando. Sí. ¿Vos sabés que... ¡Sí! ¿Qué dice Fernando? Estamos consiguiendo una marca de extractos de tomate que sea buena. ¿Tenemos ya alguna en vista? ¡Sí! Porque de que hay, Sí. hay. Mientras vamos a hacer a lo natural. Ahí está. Mientras Me estamos gusta. haciendo lo natural. Yo ya- No se puede decir el nombre. Que sea sorpresa, no. Ay.
Vamos a hablar con Fernando, a ver qué nos cuenta de las marcas que están por venir a Cocina Guaraní. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, todo bien. Bueno, un placer tenerte. Mirá que no siempre tenemos esta visita de Fernando, nuestro gerente comercial de Cocina Guaraní. Bueno, estamos en la búsqueda del apoyo que necesitamos a este gran programa, realmente. Así que pronto vamos a tener novedades. Bueno, Fernando, te quedas a almorzar con nosotros, ¿no? Hoy me quedo. Dale, genial. Vamos a la cocina porque tenemos que empezar a preparar nuestro postre de hoy con nuestra invitada Pamelita. Vamos a estar charlando también con ella, que nos cuente más sobre cómo incursionó en este mundo de la repostería. Sí, la verdad que es una manera muy rara en la que me metí a la cocina. Cuento así muy al ras. Sí. Trabajé muchísimo tiempo en un supermercado, ¿verdad? ¿En serio? Sí, 8 años. Estabas en la parte de... estuve en todos los sectores en realidad. En todos los sectores estuve. Después llega un momento en la adolescencia, mi hijo mayor, en donde empiezo a tener roces, vamos a decirle, por la adolescencia. Entonces digo yo, híjole, bueno, me perdí la primera infancia de mi niño. Claro. Entonces la conexión de repente se hizo complicada cuando llega la adolescencia. Entonces vamos nosotros charlando, a ver, y digo, bueno, creo que me vuelvo a tener la otra nena y digo, bueno, tengo que tomar la decisión de trabajar desde mi casa. Claro. Entonces ahí viene, ¿verdad? ¿Qué es lo que me gusta hacer a mí? Y a mí como me gusta hacer cocina, me gusta mucho la cocina, tomo un curso de cocina. Entonces empiezo, realmente termino, soy recibida de la escuela O'Hara, donde soy docente también ahora, ¿verdad? Entonces, y bueno, y me incliné más a todo lo que es dulce, a la repostería en realidad. Tus chicos felices, mis tus hijos, niños. Sí, hay dulces en casa, llegan a la casa, hay un aroma a vainilla, ay, chocolate, es terrible. Sí, no, es terrible. Y yo tengo una página en el Facebook que es Pam, ¿verdad? De Pamela. Sí. Así es que ahí pueden ver mi trabajo, un poquitito lo que hago y es lo que me dedico. Y lo que me gusta realmente es que trabajo en casa. Ahora Derlis me trajo un poquitito acá realmente, pero trabajo muchísimo en casa para eventos, para cumpleaños infantiles, 15 años, bodas, todo lo que son montajes, mesas dulces, o sea, absolutamente todo eso es lo que realmente me dedico a hacer y más a hacer capacitaciones también, ¿verdad? Mientras vamos charlando con Pame, vamos conociéndola un poco más en esta mañana de Cocina Guaraní. Esto está totalmente medido, traje todo en unos descartables. Okay. Así es que empiezo. Tengo 2 tacitas de azúcar por un lado. Perfecto. Azúcar blanca. Azúcar blanca, azúcar cristal, ¿verdad? Que es la que usamos. A ver, voy a colocar ahí abajito. 2 tacitas entonces. Esas son 2 tacitas, ¿no? 2 tacitas, solo que tenía potecitos muy pequeñitos. En realidad son medidas en tazas de estas como les había indicado. Genial. Pero como tenía potecitos chiquitos, ¿verdad? Terminé cargando en 3 para que no se me desborde la veía en el vehículo. ¿Cómo se llama la masa esa de decoración que es durita? Vamos a hacer masa fondant. Sí, siempre quise aprender a hacer esa masa. Vamos a hacer una masita fondant. Vamos a forrar la torta que va a salir de esta masa. Nosotros vamos a sacar unos cupcakes y unas tortitas también. Perfecto. Así es que ahí está. Harina leudante es la que estamos usando. ¿Cuánto de harina leudante? Tenemos 2 tacitas de azúcar, 2 tacitas de harina leudante. Me encanta lo organizada que es Pamela, cómo vino con todos sus potecitos medidos. Yo creo que eso forma parte de lo que es pastelería, en realidad. Pastelería, panadería, es mucho medida, es mucho hacer. Por ahí Derlis de repente le pone un poco más de pimienta, le pongo un poco más de esencia, le da su sabor. Acá se respeta un poco más el cuadro de todo lo que son los ingredientes. Yo le puedo echar pimienta, igual seguirá tu postre. No te... Tengo... no me corto, ¿eh? Ay, ¿qué pinta tiene tus tomates? Así nomás, yo así bueno. Todo bien, Derlis así nomás tira todo en la olla. ¿Le pusiste Gracias, algo compañera. más a tus tomates? Un poquito de orégano y sal. Ok, orégano y sal. Una especie de tomate confitado, pero que vamos a usar como conserva. Ok, vamos haciendo a la par. ¿Te das cuenta lo fácil que es nuestro hacer almuerzo esto? Y nuestro ¿Te das cuenta postre? Lo rápido y fácil sí. que se hace? Bueno, se hace así rápido y fácil. Bueno, acá entonces sigo yo, le estoy colocando, terminé de colocarle una tacita de cacao polvo, ¿verdad? Del que ustedes elijan. Voy a ponerle aceite neutro, ¿verdad?
que no sea un aceite mezcla, porque si no, de repente ya en pastelería especialmente elegimos un aceite de maíz, un aceite de girasol, ¿verdad? Okay. Entonces un aceite neutro generalmente. Huevo ¿verdad? Esto no lleva, ¿no? Sí, tenemos huevos acá. Sí, ahí están los huevos que trajimos. ¿Qué efecto causa el aceite en esa masa? Le da mucho más humedad realmente. El aceite eso es lo que hace, le da un brillo especial también, ¿verdad? Entonces, tiene otro, le da por sobre todo humedad y brillo, Derlis, cuando en comparativo con lo que es la manteca. Okay. Bueno. Es una receta de un hotel que no recuerdo el nombre, receta americana medida en tazas, ¿verdad? Perfecto. De la cual saqué un montón de cosas, saqué unos pops ya también. Tenés ya tus libros, así que siempre de repente siempre recurrís para buscar nuevas totalmente, ideas. Sí, constantemente. Me sigo capacitando, sigo estudiando. Yo estoy estudiando ahora con Eujaquino, que le mando un beso. ¿Verdad? También, nada, yo me sigo capacitando porque todo esto bueno sigue eso. Dando cursos, seguimos, se nada. Sigue innovando. Se sigue innovando, así es que también. hay que estar al tanto de todo lo que viene. Hay que ayornar. No, yo ya sé todo ya. Eso es agua. Es agua. Último es agua, tibieta, ¿verdad? No, yo no estudio más, yo ya sé todo ya. Estoy colocando acá. Pame. Señor. No, yo no estudio más, yo ya sé todo ya. Le voy a colocar por último el huevo Ya, ahí, bueno, en realidad. ¿Cómo? En el corte hablamos estoy contigo. tan concentrada, nerviosa. Él pues me mete en aprieto después, quiere que yo actúe normal. No. Entonces, Ese actúa normal, ¿qué dice Derlis? Te traduzco. Dice Derlis que él ya no necesita capacitarse porque él ya sabe todo. Él es el maestro de la gastronomía. Y yo tenía que hacer un comentario. Y claro. No, te está comentando. No, yo te hablaba mientras me ignorabas. Yo hablaba y vos me ignorabas. Bueno, vamos a hacer un repaso de nuestro postre. Tenemos cacao, azúcar. Sí. A ver, ahí está. Tenemos 2 tacitas de azúcar cristal, ¿verdad? Azúcar común. Tenemos 2 tacitas también de harina leudante. Tenemos 1 taza de cacao en polvo. Tenemos 1 taza de leche entera. 1 tacita de agua tibia y 3 huevos que ahora le voy a colocar. Genial. Bueno, eso unificamos todo. No necesitamos tener una máquina, nada, manejamos totalmente con un batidor a mano, ¿verdad? Fácil, traje algo que se puede hacer, no necesitamos máquinas, nada. Entonces, estoy solamente mezclando, unificando toda la mezcla y después ya voy a ir llevando en los pirotines. Traje unos pirotines donde voy a sacar unos cupcakes y traje unos moldecitos también para hacer. Entonces voy a hacer de la misma masa unos cupcakes y la tortita de chocolate también. Dale, genial. Vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más cocina guaraní. No te muevas de ahí. Bailando debajo del sol. Bueno, ya estamos preparados para empezar a cargar nuestros cupcakes, ¿no? Mira el orden, por favor. Qué lindo es tener una mujer en la cocina. Por favor, tiene que venir más de seguido, Pamela. Y acá solo está. A poner orden. Acá, bueno, nuestro compañero Derlis tenemos que reconocer que es bastante ordenado dentro de su desorden. Gracias por lo que me Dentro toca. de su desorden es bastante ordenado. Bueno, este ya tenemos el fondito para nuestro tomate. ¿Vieron que es Genial, fácil? súper rico. No es ningún secreto. Ah, yo le pondría una cebolla, por ejemplo. Sí, pero va a llevar cebolla después. Ah, ok. Entonces esto voy a dejar acá, Genial, al lado del tereré. genial. Voy a traer... Che, hablando del tereré, hoy los muchachos querían algo para el tereré upao, no sé, unas No, brusquetas. le estoy cuidando a ellos. ¿Brusqueta o bruschetta? Bruschetta se escribe, pues brusqueta. Brusqueta. Le estoy cuidando yo a Tipo ellos. roquefort, algo así. No. Unas empanaditas que nos envíe Alejandro. No. Una tortilla, ¿por qué no? Alejandro le está poniendo dieta también a todo. ¿En serio? Sí, se tienen que cuidar, ellos están muy gorditos algunos. Seguimos esperando igual, por ahí cae. Tortilla con Por ahí cae con el desayuno, no sabemos todavía. Sí. Hola Romy, buenas. ¿Qué Romy, tal? pasá nomás adelante. Pasá nomás.
Acá la señora se olvidó otra vez de dar azúcar. Gracias. Dale, yo le tengo que salvar a todos, gracias. No, qué mal, No qué te mal. preocupes, Pame, así Me nomás quiere es. quemar, me quiere quemar. Lo peor de todo es que no puedo decir malas palabras, ¿verdad? Nada. ¿Verdad? Pregunta encima. La palabra. No, nada, pero me está matando él acá. está Me hace buscando. acordar, para colmo, que ya estuve luego un poco nerviosa de que no me faltaron los huevos y nada, me está matando acá. ¿Qué te faltó? ¿Qué faltó? Bueno, se armó. Ah, híjole. ¿Qué necesitamos? No, igual está bien. Estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. Nada, Genial. vamos a ver si es que igualmente alcanza esto. Acá tengo más, unos pirotines acá. Bueno, como es una masa bastante líquida, ¿verdad? Y a veces van a pensar que de repente, nada, me pasé con el líquido, todo. Bueno, la intención realmente es que es líquida tal cual, ¿verdad? Pero porque también termina siendo una masa muy, muy rica y húmeda. Eso es lo que yo le Entonces, preguntaba en el corte. Le decía, cuando yo hago cupcake, no sabía que lleva aceite. Y ahí ella me volvió a explicar lo que ya contó anteriormente, que eso le da una cierta humedad Claro, a entonces la masa. sí, a la masa. Entonces, Yo, en esta torta, por ejemplo, lo que yo ya evito es almíbar, es ponerle un almíbar para que realmente esté húmeda. Y trabajo directamente sin un almíbar. Ya después vamos a rellenar y nada, les voy a seguir mostrando todo el Perfecto. proceso. Voy a empezar cargando, ¿verdad? Estas y Me voy a poner de este lado. acá, cargando hasta las 3/4 partes para que no se desborde luego. Uy, están volando nuestros. Pero está espectacular, me encanta. Jamás salí ni al patio de mi casa a cocinar. Pero mira qué lindo es cocinar en la terraza del Hotel Guaraní. Me encanta. Mientras ella va rellenando, nos vamos al horno. Aceite y papa que cortamos. Sal, aceite y papa directo al horno de los amigos de El Antiguo. Porque ya que estamos hablando del Antiguo, quiero contarte. Y contarte también, Pame, para que ya lo tengas. De que en El Antiguo vas a encontrar los mejores equipamientos gastronómicos, bufeteras, freidoras, conductores industriales, cocinas, campanas, hornos panaderos y también contamos con equipos para heladería. Todo lo que necesitas lo encontrás en El Antiguo Teodoro S. Moguelos, 1736, casi República Francesa, o pueden llamar al teléfono 0982-273-782 o al 021-229-787. Hablan con Don Hilario de parte de Cocina Guaraní o de parte de Derlis y ya les prepara sus equipamientos gastronómicos. Y mira, ya estamos por cumplir un mes de programa. ¿Cumplimos ya? ¿Hoy cumplimos un mes? ¿Y qué pasa que no estamos festejando? Y acá está la torta. Claro, ahí tenemos la torta, pero no sé, una barra de trago, No sé. mitad de semana. Le va a llamar a los amigos el bolso y mi hermano pida para que traiga unos bocaditos, no sé. Hace algo. Algo así, tenemos que festejar, chicos. Tenemos que Uy, dije el bolsi. tirar la casa por la ventana. Bueno, volvemos a nuestro postre. Sigo, terminé de cargar lo que va a ser para nuestra tortita. Entonces, de lo que me queda, voy a armar unos cupcakes. Esto podría tener también unos chips de chocolate. Ay, qué rico. decías. Ay. Podría tener unas nueces, almendras también. Pero yo voy a cargar después, le voy a hacer un huequito. ¿Puedo Y hacer voy a algo terminar. que siempre hacía cuando mi mamá cocinaba y sobraba un poquitito? Perdón. Qué rico que es. Perdón, Está Pame. crudo, pero Toma. está Me encanta. el sabor. A mí me gusta. Sí, Oye, pues, más rico yo. Bueno, Qué delicioso. ahí están. Esto va al horno Genial. aproximadamente entre 15 a 20 minutos, ¿verdad? Porque esta es una planchita finita y los cupcakes también no necesitan una larga cocción. Entonces Perfecto. llevamos al horno, Erly. Si tenés ¿Cuánto solamente tiempo? papas, Sí. me voy contigo al horno. aparte Hay espacio para todo en el Hay horno del espacio. Antiguo. Sí, está No es espectacular, invasivo. me encanta. Acá Derlis me estaba hablando justamente. Genial. Nos vamos al ¿A horno. cuánto grado? ¿Querés un poquitito, 180. Romy? ¿Alguien quiere? No va a ser. Huevo crudo, ¿qué te hace huevo crudo? ¿Qué te hace la salmonela? Pamela. No, a mí me encanta.
encanta. ¿Vos sabés Pamela te trajo salmonela. No, ¡No! Pamela me va a retar porque por ahí no le gusta que se metan en su cocina. ¿Entendés? Yo estoy acá que le picoteo todo lo que No, quiere. igual ya terminé Mira, de servir. así todo lo dulce que vos le des, también. ¿En serio? Sí, ¿Eso? tira. ¿Exigente, Pame? Soy Tira grito. bastante, sí, terrible, terrible. Mis amigas siempre me están llamando porque hay veces que quieren venir. Tengo un grupo de amigas a la cual hace un rato que no veo. Pero cuando por ahí de repente los vecinos vienen a casa, entonces yo estoy trabajando y como que te quieren hablar, te quieren preguntar. Vos estás Y concentradísima. nada, desaparecen todos. Mis hijos no pueden entrar sin una coffee adentro cuando yo estoy trabajando Claro. porque es terrible, ¿verdad? Entonces sí, soy bastante mañosa en ese sentido. Soy bastante mañosa. Y como Pero está profesora, todo bien. tenés muchos alumnos. Tengo muchísimos alumnos. Estoy enseñando en la Escuela de Gastronomía O'Hara. Estoy con los chicos. ¿Qué del días? Estoy los días martes, lunes, jueves y sábado. Estoy con el grupo del primer año de panadería y confitería industrial. Sí. Y ese es el área en el que yo estoy ahora como docente. Realmente. lindo. Un saludo a la profe Tere, mi maestra. profe. Te mando un beso, profe. Ya se armó el quilombo. Permiso, un ratito, Pame, me voy a acercar a la cocina de Derlis porque ya estamos sellando nuestro Le pollo. puse un poquito de azúcar así, una onda como la abuela ¿Azúcar? cocinaba. Para que tenga un color más intenso. ¿Para qué azúcar? A Romy me dice, sí, claro. O sea, ¿vos sabías que el azúcar es para que tenga... ¿A vos cocinás así? ¿Cuándo va a cocinar, Romy? Vos vamos a mostrar, Yo no sé. cocino así, dice. Acá todo el mundo. Vení a la Miente vuelta, todo, Romy. señora, no le crea, Romy. Todo el mundo acá cocina, pero nadie se ve. Yo solamente envío la foto a través de WhatsApp. Tipo, miren la frutilla con cremas que preparé. O te muestran ahí fotos de crema, leche y panceta ¿Quién mostró eso? con fideos. Espectacular, Algo, lo que espectacular. estoy comiendo. Esto no está quemado, es el azúcar. Después va a salir ese color intenso que tiene. ¿No sabías ese secreto del azúcar? No te podemos Dije, va a contar ser todo el secreto. una comida media agridulce, va a ser. Y Pame ya se fue, parece. No. Se fue a buscar unas cositas y ya vuelve. Le hicieron enojar a Pame. No. Pero No. por favor. Voy a apagar, esto es rápido. Genial. Hola, buenas, ¿cómo está, señora? Sí, mañana el partido, mañana vamos a la cancha, Joseca. ¿Sí? No, Sí. mañana juega Paraguay-Chile. Manoplita, ¿en qué país vivís? Mañana juega Paraguay-Chile, vamos a estar todos ahí alentando, por supuesto. Sí. De la mano de los amigos de Tío, Pau el Chivo. Vamos con todos los... El resultado y vamos a ver. Vamos a ver, si ganamos vamos a estar contando, si no, vamos a omitir como que nunca pasó nada. Claro. Bueno, te cuento, ese mismo fondo voy a dejar, aparentemente es sucio, pero un poquito el Al vivo. azúcar y de la costra del pollo, ¿verdad? Lo que hice Eso fue vamos a usar para una salsita. ahí mismo voy a empezar a saltear las verduras. Genial. Se llenó todo aceite acá por una cuestión de cocinamos al aire, libre y hay viento. Ahora Genial. vamos a echarle un poquito de morrones. Bueno, mientras vos vas cortando los morrones, por favor. No Sí. Che, ¿qué pasó del morrón amarillo? Ah, acá está. Ahí está. No lo usamos nunca más, creo que en los primeros programas. Está un poco caro el morrón amarillo, usted para entender, señor. ¿Podemos usar morrón amarillo y manoplita? No, No, bueno, no. no, vamos a esperar. Uy, estoy tirando todo. Sí, estás quitando mis platos. Quería ahí. aprovechar este momento para contarte que puedes venir a disfrutar de la mejor gastronomía, por supuesto, en el restaurante del Hotel Guaraní. Por supuesto, te espera Alejandro Acebal, nuestro compañero, el ejecutivo gastronómico del Hotel Guaraní, con los mejores platos. La mejor barra está en el restaurante Yacyretá del Hotel Guaraní. Así que puedes venir con toda la familia. De lunes a lunes está nuestro De lunes a compañero lunes. Vive acá. esperándote. Por supuesto. Bueno, Ay, ay, ay. esto va a ir Tengo en miedo. tirita. ¿Tenés miedo de qué? A mí me da miedo el cuchillo ese que tenés. Yo tengo miedo El de vos que hacha, estás al lado porque- mío, si me moves me corto. Yo tengo más miedo que vos me muevas el cuchillo. Bueno, ¿cómo vamos con la asesoría gastronómica? ¿Estás viajando Vamos mucho, bien, Derlis? estoy viajando mucho. Estoy yendo fines de por semana. Santaní, San Pedro. Se está abriendo una brecha bastante interesante que son las estaciones de servicio que están, aparte de ofrecer las comidas rápidas que están teniendo, ¿verdad? Las minutas. Las minutas están queriendo mejorar también y eso es muy bueno, entonces estoy en esos proyectos ahora y la verdad que es satisfactorio porque la gente normalmente para en una estación de servicio para comer cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Ya sabe que va a comer mal y los dueños hoy día son conscientes de eso y quieren mejorar y eso es para bien, ¿verdad? Entonces ya no tenemos esa comida de camino que no es rica.
Y sobre todo me voy y capacito también a la gente, ¿verdad? Al personal ahí de la ciudad que muchas veces no tienen la posibilidad de una escuela o de capacitarse por cuenta propia. Entonces, de paso, que mejoramos su carta, mejoramos sus platos, capacitamos al personal también. Eso es buenísimo. Qué bueno. Aplauso, por favor, poneme, Joseca. Aplauso para Derly que comparte todos sus conocimientos. Claro. Está expandiendo. A ver, ¿qué decía Pame? Eso es totalmente cierto, Derly. Es realmente, yo tengo una duda, él no tiene ningún drama en pasarte toda la info. Eso realmente es algo admirable porque no todos, sinceramente, te quieren decir, contar. A veces pasa eso también, ¿verdad? ¿En serio? Sí, ¿Hay realmente. rivalidad? No sé si rivalidad. Lo que pasa es que cuesta mucho también capacitarse. Por ahí también es eso realmente. Y a veces pasa que te preguntan, pero porque es más fácil preguntar que ir a capacitarse. Claro. O sea, viene Claro. más por eso en realidad. Yo a Alejandro siempre le digo, no tengo problema. Le digo, Alejandro, llamame, no vamos a tener, y él me llama, tengo Vamos un a ver si problema. Alejandro viene mañana. Queremos saber si nos vamos o no nos vamos a Perú. Porque se viene la Expo Mixtura, ¿no? El Festival Mixtura. En Perú, que vamos a estar cubriendo posiblemente con todo el equipo ¿Te de vas a ir a Cocina Perú? Guaraní. Vamos a traer material para mostrarle a todos nuestros televidentes. ¿Se van a ir a Perú? Nos vamos a ir. Vos Escuché nos que- esperás acá. Yo le espero acá. Nosotros vamos a hacer una cobertura y vos te quedás a cargo de Cocina Guaraní. Seguro va a venir algún invitado a acompañarte en Vamos esos a días. quedarnos. ¿Qué vamos a hacer? En esos días que nos vamos a estar. Mirá, Cristian también se quiere ir. Ya se preparó y nato. Cristian, vamos. ¿Te deja la patrona? ¿Qué? ¿Cómo? Que se escuche. Cristian, ¿usted es soltero? ¿Sí? Mentira. Siempre hay algo. El programa mañana quiero ver cómo viene. Siempre hay un as bajo la manga. Es soltero. Bueno. Veo que estás metiendo un poquitito de agua. Estoy calentando un poquitito de agua porque estoy ya preparando la mise en place de lo que va a ser mi masa fondant, ¿verdad? Entonces necesito ¿Qué llevar a necesitamos calor. para la masa fondant? Para la masa fondant necesitamos un azúcar impalpable, ¿verdad? ¿Puede ser cualquiera o alguna No, en especial? en realidad no, tiene que ser por sobre todo súper fina, o sea, tiene que ser bien talco, le decimos nosotros, bien, no con granulaciones grandes, porque entonces después la masa lo que pasa es que se empieza a quebrar. Ok. Se empieza a quebrar cuando vamos a empezar a estirar. Entonces, realmente es eso, un azúcar bien impalpable como tal cual dice su nombre. Vamos a usar un poquito de gelatina, ¿verdad? Vamos a usar glucosa también que está acá. Perdón. Tenemos unas cucharitas de medida realmente que es importantísimo acá. Acá todo esto lo que es repostería, Es pastelería mucha es medida. mucho medida realmente, tiene mucho. Todo lo que es repostería es importante, cocina caliente no, ¿verdad? No, pregunto nomás. No, ahí vos le das todo Le lo que ponen todo presión. el sabor que le da. Acá realmente no podemos salirnos de lo que son las medidas. Esto es muchas importante, veces. eso No, claro que es súper importante. Yo no dije nada. Ah, Vos bueno. me hacés meter el dedo. Pausa, no pausa, sí, volvemos con Cocina Guaraní. No se ahí. 보면 let me down 신나면 너리 let me down Ay, para mí que tenemos que grabar los cortes. Todo lo que pasa cuando nos vamos a la pausa. Se quedaron acá debatiendo. ¿Cuál es mejor si la cocina Si la cocina la dulce, cocina la dulce o salada. la cocina Me salada? pegó luego. Dios mío. Me pegó. ¿Cómo te pegó? Y no va a ser la primera ni la última mujer que me pegue, lamentablemente. Ay, pero pobrecito acá, Derlis. Bueno, ya vamos a nuestra pasta. ¿Pasta se le dice? Sí. Masa. Una masa fondant. Vamos a Masa fondant. masa fondant. Tenemos el azúcar impalpable aquí, ¿verdad? La cucharita de medida. A tomar nota, señora, en sus casas, porque esto es fabuloso saber la receta y cómo se hace esta masa. Recreo. Suena al horno del Suena al antiguo. horno, suena al Eso horno. significa que
¿Alguna de las? Te puedo interrumpir No, un esta. minutito nomás, porque esto no puedo dejar de hacer. Ok. Realmente. Mira, eché la cebolla, que miren bien acá, lo que es el fondo, que aparentemente es sucio, pero realmente es el ajo. Manoplita me dijo cebolla. Ahora voy a echar la cebolla, Y le tiraste con cáscara y todo. con cáscara y todo. Vos sabés que siempre hago así. Sí. Esta es la Le voy a técnica de echar Derlis. un poquito de sal fina acá, para que sube más rápido la cebolla. Perfecto. Y después Que echar si los le tiras morrones. sal gruesa no suda más rápido. Igual, pero por cuestión de gusto. Puedes echarle sal gruesa también. Perfecto. Le tengo más el punto a la sal fina nomás. Hay Ay. gente que le tiene más el punto a la sal gruesa. ¿Cómo Mi me mamá, por gusta? ejemplo, cocina con sal gruesa. El ajo me encanta. ¿Sí? El aroma que le da. Sí. ¿Probás así como está? No me digas porque yo voy a probar. A ver. Está malo, que ella va a probar también. Ella Sí. va a hacer nomás también. Como la criatura, ella hace nomás. Come frutillas Se congeladas manda y eso. Eso me pasó por angurrienta. Bueno, que siga. Bueno, Era me eso que gusta, quería- me gusta, quiero que veamos acá la mesa de Derly porque es súper simple este plato con verduras que seguro que tenés en la Julianita, heladera, sí. morrones verde, morrón rojo, cebolla, un poco de ajo y ya casi estamos con nuestro plato listo. Vamos a la masa. Espectacular. Bueno, seguimos. ¿Le pusiste agua? Sí, 5 cucharadas de agua, Perfecto. ¿verdad? Esto puedo llevar, hoy tengo la inducción, así es que me voy con la tacita en baño María, ¿verdad? Entonces voy con la tacita ahí, o puedo llevar directamente al microondas, porque acá lo que tengo que hacer es realmente disolver Sí. la glucosa que va a ir después de la gelatina. Entonces Genial. tengo 1,5 cucharadas, tengo 5 cucharitas de agua, 5 cucharas de medida de agua y 1,5 cucharadas de gelatina sin sabor. Cualquier marca. Cualquier marca, pero tiene que ser sin sabor. Tiene sabor. que ser sin sabor. Neutro. Entonces acá Perfecto. disuelvo un poquitito, ¿verdad? Para que no haya granulaciones y que no se quede ahí la gelatina. Generalmente se deja reposando un poquito, ¿verdad? Queda así. Como Y el que queda, tenés. sí, queda Ah, coagulada. mira cómo Bueno, entonces voy a usar esto que tiene un poco más de fuerza. Esto es glucosa. Tengo 1,5 cucharadas de glucosa, pero es 1,5 cucharadas de sopera. 1,5 cucharadas de sopera de glucosa. Perfecto. ¿Qué es la glucosa? Y para que la gente que no sabe. La glucosa es un tipo de azúcar también, ¿verdad? Este es de maíz en ese caso, ¿verdad? Y esto le va a aportar un poco de elasticidad y humedad a la masa. Genial. Esto se va a ir acá, Al fuego directo. el fuego. Va a baño María. Va a recuerda. baño María, entonces lo que hago es mezclar y que esto sea líquido. Volver que sea líquido, que se active la gelatina también en el calor Genial. para Yo poder... cuando abrió el paquetito yo pensé que era la mezcla de la gelatina con el agua que ya había quedado así después de un tiempo y dije, bueno, el paso 2. No, era la glucosa. glucosa. Sí, la glucosa. Quiero probar la glucosa. Metele nomás, Tiene un probando. leve sabor dulce. Sí. Parece Ajá. para, ya te voy a decir el Es sabor. como un al que tiene. almíbar más o menos. Sí, Un almíbar gelatinizado. Cualquiera dije. Sí. totalmente. Un almíbar hecho gelatina. No, de no es inventar. tampoco realmente. No, pero para que sepan la Claro, textura que la tiene. textura sí, puede ser. Sí, tiene, y el sabor también. Sí, pero no comas todo. No es nomás tan Bueno, bueno, mientras ella va haciendo eso, ¿ves? Puse ahora los morrones, locote rojo, verde. Esto es más que sencillo. Después lo que voy a Esto es hacer súper es, rápido. No. voy a poner los muslos ahí. Voy a echar el vino tinto. Voy a echar un poquito de agua y dejar que reduzca. Que evapore todo Pero el el líquido que minutito lo tiene. vas a tirar ahí o al pollo. Eso es lo que no entendí. Cuando eche el pollo ahora, Ok. al pollito. Y eso lo vamos a terminar. El pollo lo terminamos de cocinar. En la misma paellita que tenemos acá. Ok, en no la va al misma horno, paella. entonces. No vaya al horno. Perfecto. Miramos, Pamela, nuestro Súper rápido nuestro, Sí, ahora miro. nuestro menú del cupcake, día que no de se nos hoy. vaya de viaje. Quiero aprovechar para enviarle un saludo grande a todo el equipo de la Gran Pitu, que mañana por ahí nos va a visitar Hugo Barrios, que le venimos invitando, pero dice, se hace mucho del ocupado, del importante. Sí, así, ¿no? Y a lo mejor Tengo está una agenda ocupado. muy llena. Cuando hago un lugar en mi agenda me voy a ir a ¿Cuándo? visitar. ¿Cómo? ¿Así te digo? ¿Puedes creer? No va a ser. Me dijeron también cuándo van a venir los chicos de Cocina Guaraní. Le dije, Derly anda viajando mucho. Alejandro está todo el día en el Hotel Guaraní. Y Manoplita está decorito todos los días, dice. el único que se va de representante del programa es Manoplita. Todas las Hay noches le que encontramos. saber Podemos subir ir. y bajar. Hay que saber subir. Yo me voy a ir. Tal cual. Me voy a hacerte unos sanguchitos ahí en vivo.
Eso yo le dije, puede venir a hacer unos sándwich gourmet. Manoplita paga todo, ¿qué problema hay? Bueno, ya tenemos Bueno, nuestra... sigo. Tengo ya hecho totalmente el líquido, formando Perfecto. parte gelatina, agua, ¿verdad? Y la glucosa. Llevamos al centro de una pequeña corona que hicimos acá dentro de este recipiente, ¿verdad? Generalmente trabajo sobre la mesa, pero como estamos afuera, ¿verdad? Estamos trabajando con el recipiente. Genial. Acá, entonces empezamos a mezclar con el cornet, con la rasqueta. ¿Pero lo puedes hacer con la mano? No. No, realmente la utilización de esta rasqueta es muy, muy importante. Aparte que el calor que tiene también, por supuesto, ¿verdad? Entonces voy a hacer un pequeño cremado en el centro e ir integrando, ir metiendo un poco del azúcar. Ahí. Ok. Te invitaría a De a tereré, pero no tenemos agua. Joseca tomó todo el tereré Sí, recién. me tomaron todo el En el agua. corte toma todo el Ay, tereré. ay, ay. Sí, totalmente. Bueno, Ya No, se defiende escuda. siempre. ahí De esa manera. empiezo a mezclar. Mira cómo va Pamela tomando la... Pamela está en trance. Estoy. La consistencia. Sí, Ella está, mis pero- hijos me dicen lo mismo, mamá. Vos estás ahora modo torta Winnie the Pooh o modo nada, pues estoy haciendo un montón de cosas y estoy totalmente concentrada. Es La impresionante casa cómo se quema y salgo. ella está haciendo una torta. eh, Va a apagar el fuego con la torta. No, está bueno eso porque te concentras en lo que haces. es impresionante. Me desconecto totalmente de lo de la todo, realidad. de la realidad. Y eso es cuando te gusta y lo haces con pasión, con Sí, amor. yo a veces estoy amaneciendo, yo tengo la ventana de mi cocina, generalmente queda a mi espalda y no me doy cuenta. Y cuando en un momento dado nada, me fijo, voy a tomar un vaso de agua y digo, ¡ah! Está amaneciendo, estoy trabajando. Porque como trabajo en casa, me encargo de las actividades de mis hijos también, mis nenas estudian danza, ¿verdad? Entonces a la noche es O realmente sea, el tiempo sos que yo súper tengo. completa, mamá full time, además trabajadora, cocina, todo Tratamos de hace. hacer de todo, de estar en la casa, de trabajar, pero el trabajar en casa realmente es algo espectacular, algo que yo no cambiaría por nada, o sea que realmente es muy, muy bueno estar en la O sea, casa. estuvo buena entonces la decisión La de decisión, independizarte. sí, totalmente. Mis hijas ya se hacen cupcakes, galletitas, modelan unas florecitas preciosas. Entonces están re entusiasmadas. Entonces empezamos a cocinar en la casa. Cocinamos de repente durante todo el día y a la tardecita sacaban. Está rico. Te interrumpo, disculpame. Me Ahora, encanta esa masa. un segundito nomás, Pamela. Sí, Yo sé que estás la tipa contando come esto todo. tan Decime. apasionadamente. Decime. Puse el pollo. Pancito lo que yo no veo. No, no hay pan. Puse el pollo, puse el tomate que hicimos y ahora voy a echar el vino tinto. Ok. ¿Puede ser vino blanco? Puede ser, pero le queda mejor vino tinto porque le da un fondo oscurito. Ok. Qué pinta que tiene nuestro almuerzo. Y le voy a poner una cucharadita de A mí pimentón se me está haciendo dulce. costumbre no venir sin desayunar porque sé que sin cenar, yo no ceno, no desayuno, solo almuerzo en cocina guaraní. Porque como por 2 o por 3 por ahí. Ya que Joseca siempre se queda sin almuerzo porque Joseca acá... sin almuerzo. Y acá vos le bloqueás todo. Mentira. Bueno, Y el sí, primero que ataca. Bueno, la masa quedó perfecta. Espectacular está la masa. Saqué del recipiente porque tengo que empezar a integrar todo lo que es, ¿verdad? Para que se humecte y que todo el azúcar. ¿Esto lleva un poquitito de frío o no? No, esto ¿Esta no agua era necesita, mía? esto realmente. Que tiene sí. todo azúcar impalpable ahora. Esta No, era no mía. tiene. No tiene azúcar, Ah, Berlín, bueno. te prometo. Gracias. Te prometo que no tiene azúcar. Riquísima la masa, me encanta. Siempre Bueno, quise ahí aprender está. cómo... En realidad no necesita ningún reposo. No. Ok. Yo estoy adelantando el proceso porque después tengo los cupcakes y nada, quiero terminar de mostrarles muy tranquilamente todo. Esto, si yo ya tendría la torta armada, toda, nada, estiraría, ¿verdad? Sí. Con un poquitito más de azúcar y forraría la torta, que es lo que vamos a hacer después. Mira cómo queda. Ahí está. Y con eso se pueden hacer tantas cosas. Con esto, sí, nosotros Se le puede tirar colorante también para... vamos a poner colorante, vamos a hacer unas flores. Azúcar pura. Azúcar pura, totalmente. Celo dieta conmigo. Celo dieta conmigo. Bueno, ahí está. Listo. Siempre envolvemos con un papel film para que no se reseque la masa, ¿verdad? Y nada, dejamos a temperatura ambiente nomás, sin ningún problema. La conservación es lo que realmente, si es que nos quedó un poquitito de masa,
Entonces sí, llevemos al frío porque ya en transcurso del tiempo sí puede fermentar. Genial. Entonces, pero ahora que vamos a utilizar, le ponemos un papel Ay, pero film. mira lo que Acá es la está. producción. Excelente, Dijiste me papel encanta. film y al rato trajeron Wow. un rollo gigante. Entonces, Si digo empanadas, ¿parecen empanadas o no? Y decí por ahí No, la palabra mágica. Sí, porque hoy Cristian estaba con una cara de tristeza por los Ahí rincones está. comiendo una manzana, ¿eh? Y es pobre, no, está dieta. Triste. Ay, ay, ay. Hacía Vamos pucherito y a- comía manzana. Vamos a un brevísimo corte y enseguida volvemos con más Argentina Guaraní. No te muevas. ahí está. A tu manera es complicado en una bici que te lleva. Bueno, como verán, ya tenemos nuestros cupcakes terminados. Vamos ahora a pasar a la decoración. Pamelita, veo que ya tenemos nuestra tortita armada. Sí, sí, te cuento lo que estuve Sí. haciendo. Sacamos, ¿verdad?, del horno las bandejitas, ¿verdad? Perfecto. Y hicimos dos capitas. Mezclé, acá tengo ¿Con qué la le podemos manga. rellenar? O sea, Rellenamos, mira, hicimos dulce de leche, mezclamos con cacao y un poquitito de manteca. Ay, qué Metimos rico. todo eso a la batidora. Bueno, y tiene unos rellenos acá. Con esto mismo voy a terminar. Voy podemos a empezar- ponerle nueces, almendras, lo que queramos. Nueces, sí, totalmente. El relleno puede tener del sabor que ustedes quieran. Ah. Ahí está, si le querés poner ahí otro bomboncito Ay, ahí pará. arriba. Gracias. ¿Qué me Tomamos llamaban? una frita para vos. Ah, del bombón, de eso lo que hablan. Ahí Pensé que está. me hablan a mí. Ay, mira qué lindo que queda. Ahí está. Vamos a cortar. Es que Ya dice tú sabes bombón, con chocolate bombón. en la boca. me encanta. Ahí. Yo le voy a ayudar. Eri, tráete tu chocolate, por favor. Ponemos un poco de desprolijo. Ahí está. ¿Nuestro almuerzo cómo va, señor Derlis Bogado? Ay, ay, ay. No, pues. A Permiso. ver, a ver, a ver. Vamos a probar. Ahí está. Así no desarmamos el cupcake, ¿no? Aprobadísimo. Dios mío, cómo me hacen comer todo acá. Obligado, A ¿verdad? mí me cuesta tanto encima. ¿En serio, Bueno. Joseca? Se quedan un poquitito acá El los sacrificio cupcakes. que yo hago por ustedes. Dios Aquí. mío. Ahora tengo. Voy a empezar a estirar. Ahí está. Mi masa, mi Esto no base. necesita heladera, ¿no? ¿Eh? Y el sacrificio que yo hago de comer por ustedes, tipo, para que ustedes sepan de cómo está el relleno. A ver si cómo está el chocolate. Si está en buen punto. Claro, no le puedo después. Tengo que probar. ¿Qué necesitas? La Ay, base qué de mi torta, sacrificada que esta no sé vida. dónde bajé. La A ver, base a de ver, tu a ver, a torta. ver, a ver. Espera, La una base, cuadrada la que base estaba por ahí. cuadradita. Voló. Creo que ¿Quién llevó? ¿Voló? Voló, Ahí voló, va, volado acá se está. fue. No. Acá está, acá está. Romy llevó. Acá está, Eso no acá se está. come, Romy. Romy ya quiere comer hasta el tergopol. Así estamos, ¿te das cuenta? Hablemos de Cristian Zaguier Fotografía. Les recuerdo que a través de nuestras redes sociales van a poder disfrutar de los platos terminados, por supuesto, aparte de las recetas. Y las fotos están hechas por Cristian Zaguier Fotografía. Si estás pensando en casarte o tener algún evento corporativo o necesitas algún buen fotógrafo para las publicidades, eventos sociales, casamientos, o querés cambiar la carta de menú de tu restaurante, lo puedes llamar de nuestra parte a Cristian Zaguier al 0981-577-583. Muchas gracias a Cristian. Le mandamos un beso enorme que hoy no vino, pero igual le mandamos un beso. Fuerza, Cristian. Vuelven pronto. Mira Mañana cómo te va. esperamos. La pinta este, ¿cómo va? Uy, qué rico. ¿Cómo te parece? Vamos a ver si... Le voy a sacar una foto y le voy a mandar a Hugo Barrios. ¿Sí? A ver si mañana se anima a venir. Mandale, pues. Sí, porque Hacerle la polli señal. anda muy ingrato. Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que a él le cuesta arrancar temprano a la mañana. ¿Será que no tiene permiso? Porque No. él duerme muy tarde, ¿entendés? Trabaja todo el día. Ah, él es macho alfa. Sí, eso dice. Bueno, lo mismo dice Pitu también. Hola. No, todos somos alfa Ellos- hasta que nos damos cuenta que ellos no tenemos es- permiso. No son permiso. Y
aquello, el permiso viene en la mano. Derly, Así un montón de cosas. Yo No, soy Derly no macho Derly omega no, ¿Quién luego. manda en tu casa, Pamelita? Derly no habla. Y el último sí del marido. Pero viste que yo creo que eso no es importante. Vos le terminás convenciendo y Claro. da el sí él. Qué Entonces crueles todo son. bien, ¿verdad? Qué crueles. Yo soy macho omega luego ya, o sea, más que Derly, alfa. vos no hables. En serio te digo. El más dominado. Sí, el más dominado. El más Sí. dominado. Al pedo, él Me habla, está se devolviendo. hace... No. No, ves cómo son. acá le cobré bien, Me realmente. está cobrando que no trajo huevo para cocinar. Bueno, La falta en de algún huevos. momento, yo dije, en algún momento le tengo que cobrar lo que me hizo. Así es Tal que, cual. Está bien, Pamelita. así es que nada, le cobré. Pero recordemos, a Pamelita la encontramos en ¿Cómo Facebook se como En el Pam Facebook Pam. estoy como Pam Pam, que es mi página en donde van a ver todo lo que son los trabajos que hago, ¿verdad? Trabajo especialmente para lo que son eventos, ¿verdad? Estuvimos el sábado en una boda, una mesa muy, muy preciosa y después si pueden mirar, por favor. Está bueno que se siga apostando, ¿no? Porque últimamente en los cumpleaños que me tocó ir y los casamientos tienen esa torta de mentira. Famoso esa torta de mentira de Guau, ¿entendés? ¿Sabes por ¿Para qué qué se hacen eso? ¿Sabes por qué se hacen esas tortas en realidad? Porque de Y uno se repente... queda con las ganas. No, pero de repente es la altura de la torta, es que en una torta real no podemos conseguir. Entonces por eso nos vamos a una torta falsa para que haga una presencia importante, porque también hago tortas falsas. Y ¿De después hecho? te quedas con una torta mucho más sabrosa que está refrigerada y que luego se sirve, ¿verdad? Ah, genial. Entonces, con esa intención realmente, porque hay figuras, un montón de cosas que se cuidan, entonces muchas veces son en porcelana Muchas fría, gracias. no solamente en azúcar. Y por eso es que se opta por una torta falsa, ¿verdad? Para lo que es la foto y para la altura misma, pero... se pueden hacer desde luego, Se ¿verdad? puede Con lograr, tortas pero- reales también, pero muy, muy altas por ahí de repente ya se complica un poco Claro. el armado y el montaje. Bueno, Bueno, te cuento lo que estoy haciendo. dale. Antes de puse un irnos a la poco- pausa. Le puse un poco de colorante fucsia para que se quede en un tono rosa claro, un poquito nomás. Estoy empezando a estirar mi masa fondant para poder forrar mi tortita. Qué lindo que queda en ese colorcito, ¿no, Derlis? Muy lindo. Ahí está. La penita le puso del Chiquito, colorante. chiquito. Y estiramos más o menos la manera de medir esto, de cómo estiro es, tengo el diámetro de mi torta, entonces voy midiendo a ver Claro. hasta dónde voy a Para extender. que pueda cubrir todo. Para que pueda cubrir todo. Entonces yo creo que acá estoy, Ya con la medida justa. medida justa, ahí, levanto un poquito. Vamos a mostrar este paso rosadito. Es un color rosa. Rosa bebé. Ahí está, Rosa bebé. ahí está. Bien, Tiene que ver. empiezo con A ver. mucho cuidado. Mostrar Con bien la- eso, Cristian, porque es importante ver. este paso. Y empiezo a estirar porque la elasticidad que tiene la masa, ¿verdad? Es la que hace. Se quiere medio arrugar en un Wow, momento hasta hace dado. ruido, ¿eh? Para. ¿Cómo estira Joseca? Híjole, cómo se estira esa masa, ¿eh? Ay, Dios mío. Ese es cocina en Entonces vivo. voy dando un poquitito, primero para abajo, así, con mucha suavidad. Ahí. Mira cómo va quedando. Qué lindo. Gracias. Ahí está. Por fin aprendí esta técnica de cómo se ¿Viste? hace esta masa. Sí. Ahí está. Ahora le voy a empezar a Y ahí queda preparar la torta en forma Pamela, los ¿ves? postres a mis sobrinos. Ahí Cumple, está. Romy. Te voy a A sorprender. ver, Darly, ¿me quieres pasar? Ahí hay un cúter, por favor, un cuchillo Sí. bien filoso que no tenía acá en la mesa. El Qué cúter no lindo. está acá. Bueno, Dale, gracias. nos te dieron? vemos. ¿Eh? Nos vemos en el Darly, próximo ¿cómo bloque. que no estamos No, recibiendo, Darly, mira porque el vos no cúter que te venís? olvidaste. Mientras vamos cortando este postre, Vamos a cortarle los bordecitos Sí. acá. Gracias, Derly. Ahí está. Tu Ya nos asistente. íbamos a despedir realmente el programa y el cúter no me traían. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Estás solo vos y yo. Descubrimos juntos nuestro punto G. Cuando nos amamos como chancho frotándose. Yo soy un experto en el arte de frotar. Cuando tengas ganas, me pon... Ay, por favor, acércate, Manoclita, mirá lo delicioso que quedó nuestro plato de este día. Por favor. No estamos para sentarnos a la mesa, pero vamos a ver cómo quedó nuestro postre, por supuesto. Mirá nuestra tortita. Hoy celebramos un mes de programa, que estamos al aire con Cocina Guaraní. Y por eso vino Pamelita a agasajarnos en este día
tan especial. Qué lindo que quedó. ¿Cómo le hiciste esto, Pame? Por favor, contame. Mira, tengo unos marcadores comestibles, ¿verdad? En color fucsia, negro. A ver, voy a mostrar un hito acá para que puedan ver. Muestro acá, entonces lo que hago es hacerle primero un borde, ¿verdad? Eso se queda ahí. Y después termino pintando el centro con el color. Entonces eso fue lo que hice en toda la torta. O sea, yo puedo hacer algo así Pues, tipo... ¿viste los niños? Sí. Y probar todo. No, pero no tiene sabor. Pero no tiene sabor en realidad. No conozco. Conozco otros marcadores comestibles que son muy buenos. Acá también está lista. Hice unas florecitas también en azúcar en el mismo fondant que estuvimos trabajando. Así es que ahí está. Esta va a ser la presentación final. Mira qué lindo quedó. Ahí está. Precioso. Nos vamos a la mesa. A ver, compañero, ¿cómo están nuestras papitas acá? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cumple? Muy bueno, pero no, ya ¿verdad? tiene sal. Moja. Permiso, por favor. Moja. Esto es imposible no hacerlo. Y ahora yo también quiero. O sea que mi compañero me dice, ¿cómo va a ser, bicho, para todos los días tener que estar comiendo todo lo que preparan? Es que es imposible. Yo cuando digo, hoy voy a comer ensaladita nomás, no. Vos sos profesional. Soy profesional, por eso tengo que comer los platos que preparan. Ahí está. Rico. Ya estamos listos para ir a la mesa, estamos con el postre. Sí. Vamos, Pamelita, por favor. Acércate. Ya nos vamos acomodando. Y así llegamos al final de una edición más de Cocina Guaraní. Celebrando nuestro primer mes de programa al aire de las pantallas de Globo Station. Wow. Muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes por la Pronto. invitación. Gracias, Berly. A En vos. serio, me encantó estar acá. Me encanta Súper porque relajada. Estaba nerviosa primero y... Sí. Nada, bien. Ahora espectacular. Me gusta. Bueno, Espero aprendimos venir de técnica. vuelta. Yo siempre estoy nervioso igual. ¿No es Me así? pone nervioso acá. Sí. ¿Por qué me pone nervioso? Pónelo así. Quieren comer mi comida. Muchas gracias a todos los que nos acompañan todas las mañanas. Le enviamos un beso grande a nuestro compañero Alejandro Aceval. Y acordate de venir a disfrutar del restaurante Yacyretá en el Hotel Guaraní. Nos vemos. Seguimos con nosotros almorzando. Chau, chau. Que tengan un lindo día. A backless dress and some beat up sneaks. My discotheque